Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una pequeña oración en esta tarde, dándole las gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha brindado de poder un día más estar aquí, un sábado más, estas horas, para poder alabar su nombre, hermanos, y poder con toda libertad abrir su palabra y extraer de ella, hermanos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios, hermanos, porque estamos una vez reunidos. Vamos a orar agradecidos con Dios. Bendito Señor, que moras en los cielos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder presentarnos delante de ti. Primeramente, luego después, Señor, delante de tu iglesia, Señor, que lleva tu nombre. Gracias, pues, por esa hermosa oportunidad que nos brindas. Gracias por todo. Gracias por tu palabra. En el nombre bendito de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Antes de que se sienten, hermanos, agarre su Biblia y vamos a leer un pasaje de la Biblia. Y este texto se encuentra en Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, hermanos, el último libro del Antiguo Testamento. Y el título que le voy a poner a esta plática le vamos a poner como título La última advertencia. La última advertencia del Antiguo Testamento, hermanos. Y también la última advertencia para la iglesia, porque dentro de poco vamos a tener nuevo año. Y también, hermanos, es la última quizás para cada uno de nosotros. Quiero que busquen, pues, capítulo 1 del libro de Malaquías. Y vamos a dar lectura al verso 5 y 6. Dice el verso 5: vuestros ojos lo vieron y diréis, sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. Y luego el verso 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y luego dice, si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Tome su asiento. Este fue el último llamado del Antiguo Testamento, del último profeta, el último libro, inspirado por Dios, porque fueron agregados otros 7 que no fueron inspirados por Dios. Solamente, si los vemos como una historia del pueblo de Israel, lo que batalló, lo que sufrió, lo que hicieron los reyes durante 400 años, que es una grande historia, hermanos, que todos quisieron eliminar al pueblo de Dios, eliminar a Israel, por estas circunstancias, por estas ocasiones y por estas cosas que el profeta Malaquías está escribiendo. Aun cuando el Señor les decía a los sacerdotes lo que tenían que hacer, ellos decían, ¿en qué hemos menospreciado? ¿En qué te hemos menospreciado? Dice el verso 5, dice el verso 4, una de las últimas palabras de este verso, dice, pueblo contra quien Jehová se airó. ¿Saben por qué, hermanos? Por esta situación. Porque todos ellos aclamaban, todos ellos gobernaban,
todos ellos los reyes que surgieron desde el tiempo de oscuridad que surgió en el pueblo de Israel. Había sacerdotes inmundos, había sacerdotes que pagaban cierta cantidad de dinero para que el rey los pusiese como sacerdotes. No eran de linaje sacerdotal, sin embargo, ellos pedían porque había ciertas ganancias para sus familias y para sus bienestares. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Esa es la advertencia que el Señor les está dando. Ese es la último aviso que les está dando, porque iba a haber un tiempo de oscuridad para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y lo último, hermanos, lo último en el cual el profeta reclama, o no reclama, sino dice el verso 4, hermanos, los últimos pasajes de la Biblia. Dice el capítulo 4, y dice el verso 4, 5 y 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí, yo envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Elías iba a venir, pero después de todo ese tiempo, hermanos, al cumplirse los 400 años de oscuridad, el Señor iba a mandar a alguien que preparara su camino para un nuevo predicación, para un nuevo pacto que tendría que realizarse. Y lo preocupante de esto, hermanos, de Dios, la preocupación de Dios era el Elías que iba a mandar. Dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y luego agrega y dice, no sea que yo venga y con destrucción hiere la tierra. Era la preocupación de él. Era, hermanos, una preocupación en la cual el Señor siempre estaba atento, porque su pueblo se convertía de puras familias, como hasta hoy. Hay familias en las cuales, hermanos, hay una advertencia para cada uno de nosotros que vamos a realizar, que vamos a seguir mirando en nuestra vida, en nuestro tiempo, en esta ocasión. Yo sé que todos tenemos hijos, yo sé que todos tenemos nietos, y yo sé que todos tenemos familias en las cuales, hermanos, Dios está preocupado por ellas. Pero voy a preguntar, hermanos, ¿sabían ustedes que ahorita son días alegres? Son días de bullicio, son días alegres, felices, que toda la gente, hermanos, espera un día. ¿Sí saben qué día? El 24 de diciembre. Pero la advertencia no es para ellos, la advertencia es para nosotros. Porque aquí, hermanos, el profeta Malaquías, la advertencia era para el pueblo de Israel. Ahora es para el pueblo de Dios. Ahora es para nosotros. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Porque mi pregunta va a ser ahorita de esta manera. Mi pregunta: ¿queremos tanto a nuestros nietos que por tal de tenerlos conformes les damos todo lo que quieren?
Tenemos hijos que, ¿cómo los queremos? Y también les damos todo lo que piden, todo lo que quieren. De tal manera, hermanos, ¿quién de todos ustedes, los que estamos aquí, tiene una familia que tenga un arbolito de Navidad? ¿Un pariente? ¿Un hijo? ¿O usted? Levante la mano. No es malo, por ahí se dice que no es ningún malo, que no es malo, porque en esta tarde vamos a ver si es malo o no es. ¿No hay alguien que tenga un arbolito de Navidad? ¿No hay alguien que haya complacido a su nieto, a su hijo, a su pariente, para poderlo tener conforme, para poderlo tener alegre, para que no se nos vaya de la casa, para que no vaya diciendo mi abuelito, mi padre, mi madre no me quiere porque no hace lo que... Hermanos, hay una historia de dónde viene el árbol de Navidad. Se dicen 2 o 3 historias, pero voy a contarles una. Había un rey que se llamaba Nimrod, si saben eso, ¿verdad? Él dice que se enamoró de su madre, dice según la historia. Se enamoró de su madre y se casó con ella. Y cuando esa madre se murió, dice que él le puso un árbol con luces, con esferas, para poderla recordar. Eso está bien, pues, ¿qué tiene, verdad? Quiso recordar a su amor, quiso recordar a su madre, qué sé yo, y tuvo que poner un árbol lleno de luces, lleno de esferas para seguir recordando a su mamá. ¿Tiene algo de malo, hermanos? ¿No? ¿Se podía hacer? Para recordar a alguien, se puede hacer. Pero en esta tarde, hermanos, no vamos a decir que es bueno o que es malo, sino que vamos a ver, hermanos, realmente cuál es el origen o de dónde viene tanta cosa, porque ¿qué tiene que ver esto con nosotros, los que profesamos ser cristianos y mayormente, hermanos, del pueblo de Dios? Vamos a ver, pues, después, hermanos, vino un hombre, después de ver iluminado su casa con tan bonito árbol, vino un hombre vestido de rojo, con una barba blanca, con un traje colorado y con una gorra o con un gorro verde. ¿Sabe cómo le llamaron? Santo Claus. Y luego después, hermanos, después de esto se iluminó y se pusieron regalos abajo de ese árbol para poderlos compartir dentro de una familia. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Cristo? ¿Tiene algún contacto? ¿Tiene algo que ver? Sin embargo, hermanos, se está haciendo esas cosas porque solamente tienen origen. Su origen solamente es pagano. Ahora, queremos ver, hermanos, cuando usted va por las calles y mira esas casas iluminadas, ¿no se maravilla de eso, hermanos? ¡Wow! ¡Qué bonitas! No, y hasta dan premios al que tenga mejor casa iluminada, con luces, con esferas y con todos los adornos que en este tiempo se están dando en nuestras casas. Eso es bonito, ¿no es así, hermanos?
Y luego la Biblia dice, quiero que busquen 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 11, dice el verso 14. No es maravilla porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. ¿Por qué está diciendo esto? Porque las gentes, hermanos, se maravillan en hacer tantas cosas. Al mejor postor, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que adorna mejor? ¿Quién es el que mejor posición de su casa tiene para adornar en este tiempo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros hasta nos sorprendemos? Hay invitaciones para ir a ver las calles de aquí del centro, para que vean la iluminación, para que nos sorprendamos de esto. La Biblia dice, no os sorprendáis, porque hasta el mismo Satanás se viste en ángel de luz. Hay un pasaje, hermanos, pero este está en Apocalipsis capítulo 13. Y voy a hablar un poquito de esto porque para el mes que entra vamos a estudiar algunos pasajes que vamos a seguir, vamos a tocar esto, en el cual nos dice Juan de esta manera, en el capítulo 13, lo más terrible de toda esta situación, hermanos, de lo que nos está sucediendo en estos tiempos, es que la iglesia ha adoptado esas costumbres. Ha adoptado esas costumbres para poder llamar la atención y llamar al pueblo y llamar a la gente, hermanos, para que pudiesen ver realmente, hermanos, lo que acontece, hermanos, relacionado con el nacimiento supuestamente de Jesucristo. Y todo eso es falso, todo eso es obra de Satanás, hermanos. Dice el capítulo 13, verso 2. Y la bestia que vi, dice Juan, era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Aquí tenemos dos personajes, aquí tenemos dos. Primeramente la bestia, o sea, una bestia semejante a un leopardo que tenía diferentes características, y sus pies dice que eran de oso, y su boca como boca de león. Dice, y el dragón le dio su poder. Dice el verso 3, y una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, o sea, la herida de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay veces que nos maravillamos nosotros de cosas que vemos sorprendentes en este mundo y en esta tierra en que vivimos, sin saber su origen,
¿De dónde viene? ¿Y por qué se está haciendo? Aquí dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando estemos estudiando estos libros, hermanos, nos vamos a dar cuenta de qué está hablando y por qué está hablando de esta manera, hermanos. Y dice el verso 8: y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Voy a leer el verso 4 porque se me pasó. Dice: y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién semejante? O sea, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Yo no sé si usted sepa a qué se está refiriendo, pero yo creo que sí, porque se ha hablado, se ha dicho y se ha publicado muchos folletos acerca de esta situación, acerca de esto. ¿Quién es? ¿Qué representa estos animales dentro de su palabra? El problema es, hermanos, que hay veces que también nosotros estamos dentro, involucrados en estas cosas. ¿Qué le pasó a Israel? Israel, por no obedecer, por no acatar el mandamiento de Dios, surgió todas estas cosas, que fueron perseguidos, que fueron atormentados, que fueron casi exterminados. Gloria sea nuestro Dios, hermanos, que conservó una simiente santa para poder llegar el momento, llegar el día y la fecha indicada por su palabra, hermanos, donde tendría que nacer Jesucristo. Porque conservó, hermanos, ese linaje santo hasta llegar hasta allí. ¿Cómo? Por su misericordia y por su amor. Pero Israel, hermanos, en esos 400 años de oscuridad, sufrió, hermanos, bastante. Casi fue exterminado completamente. Los profetas se quejaban, como Elías, que Señor, solamente he quedado yo solo. Ya todos son muertos. Así era el panorama, hermanos, que surgía dentro de ese pueblo por su desobediencia, porque no quisieron obedecer la palabra de nuestro Dios. El Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. Y dice el verso 34 del Salmo 106. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Si se acuerdan, hermanos, ustedes cuando empezaron, cuando llegaron a los pueblos, cuando llegaron a Canaán, lo primero que el Señor les estaba indicando, que destruyesen todo, que no dejaran que los pueblos que estaban allí, que los exterminaran, porque Dios sabía que se iban a contaminar de los pueblos. Dios sabía esto. Sin embargo, les recomendó, hermanos, lo que tenían que hacer. Y dice que
no destruyeron los pueblos que Jehová les había dicho. Como cuando atravesaron por el medio de Amalec. Aquel rey Saúl, hermanos, cuando estaba de rey, que llegó y la ordenanza era de que destruyese todo. No hizo caso. Creyeron servir a Dios. Creyeron que lo que estaban haciendo era más correcto que lo que Dios les estaba indicando. Dice el verso 35, antes se mezclaron con las gentes. Jeremías capítulo 10, que no vamos a ver. Si usted mira el verso 2, dice, no aprendas el camino de las gentes. No lo aprendas. Era la advertencia. El pueblo no quiso escuchar. El pueblo no oyó. El pueblo se olvidó completamente de las enseñanzas del Creador. Antes, dice el verso 34, verso 35, antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. ¿Es fácil aprender las cosas que se están mirando, hermanos? Sí. Se ven hermosas, se ven bonitas. ¿No se ven bonitas las casas adornadas, hermanos? Sí se ven. No os maravilléis de eso, hermanos, dice el apóstol, porque hasta el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz. Y dice el verso 36, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Sin embargo, ellos, hermanos, donde iban, aprendían así rápido. Y tenemos tantas experiencias, tenemos tantos dichos, tenemos tantos testimonios en estos libros, hermanos, del Antiguo Testamento, donde su pueblo, hermanos, siempre estaba aprendiendo el camino de las gentes. Y lo más peor de esto, dice el verso 37, sacrificaron a sus propios hijos. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas. ¿A quién, hermanos? A Satanás, a Moloch, a sus dioses. A sus dioses, hermanos, que solamente los llevó a la ruina. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dice el verso 4 del capítulo 1. Dice que Dios se airó. Dios ya no quiso absolutamente nada. Por eso se alejó. Porque aún diciéndole al sacerdote lo que tenía que hacer, ¿en qué decía el sacerdote? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué? ¿En qué te hemos robado? Cuando les reclamaba, hermanos, porque se quedaban con todos los dineros de los judíos, esos sacerdotes corruptos, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos amancillado tu nombre? Siempre estaban a la defensiva diciendo todas esas cosas. El Señor se airó y dijo, mejor me voy a retirar de ellos por un tiempo. Y fueron atormentados todo ese tiempo, hermanos. Dice la historia que Antíoco Epífanes, uno de los reyes del antiguo, de los que sucedieron en ese tiempo, hermanos, fue tan cruel con todos ellos cuando querían alabar, cuando querían aclamar a Dios.
una crueldad, hermanos, que no tenía consideración de ninguno de ellos. Y el Señor, hermanos, no contestaba. El Señor no contestaba porque estaba airado completamente de ellos. Dice San Juan capítulo 17, verso 17. Perdón, San Juan capítulo 8, verso 32. Conocerás la verdad. Capítulo 8, verso 32. Conocerás la verdad, dice. Y la verdad nos libertará. ¿De qué? De la mentira. Ustedes que me están escuchando, esos medios de comunicación, no engañen más a sus hijos. Por mucho que los quieran, no los engañe más. No les cuente ya tanta mentira, de que el mundo está rodeado de mentiras, de todas esas cosas que solamente van a traer ruina y van a traer condenación para nuestros hijos. La Biblia nos dice que tenemos que conocer la verdad, y la verdad nos libertará. Con este texto termino, hermanos. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Amén, hermanos. Y dice el verso 17: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe guardar la ley del Señor, la ley de Dios, y no la guarda. El pecado está en aquel que sabe conducirse por el camino de la verdad y no lo hace. También el pecado está en aquel que no acata los mandamientos de nuestro Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que entren por las puertas en la grande ciudad donde Jesucristo va a ser manifestado. Que Dios le bendiga.